Señores, Así es. otro así tema es. que está caliente en la palestra de la política nacional es el resultado de la ratificación de la Convención de los Delegados, aunque se va a celebrar el Congreso ya más adelante, pero se votó para que el expresidente Danilo Medina continúe presidiendo lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es uno de los temas que estamos en los medios. Y el otro es el anuncio que hizo el dirigente PLDista, Francisco Javier García, diciendo que aspira a la presidencia del país en el 2028. Quiero escucharlos a ustedes. Un poco adelantada su Yo aspiración. analicé, no, eso no es muy adelantada. Yo analicé eso cuando yo escuché ese anuncio y vi. No pude dejar de entrelazar un comentario que nosotros hicimos aquí, que yo decía precisamente con el tema de la política, de que para el PLD poder recomponerse, tenía necesariamente que tener a Danilo Medina, aunque no fuera en la presidencia. Porque Danilo Medina era la persona que podía unificar el PLD en torno a un candidato. No quiero argumentar, pero todo me indica, según el análisis que yo hice, que estas decisiones y estos acontecimientos no están ocurriendo al azar. No están ocurriendo al azar. Se está erigiendo un nuevo liderazgo con ese pronunciamiento de Francisco Javier García a la presidencia, candidato a la presidencia de la República. También no es casualidad que Danilo Medina sea ratificado. Estamos, señores, ante dos de los más grandes estrategas políticos que tiene la política dominicana. Francisco Javier García y Danilo Medina. No son hechos aislados, realmente. Decía mi compañero Gerardo que ese anuncio de Francisco Javier García viene a fortalecer la democracia dominicana porque ya comienza a perfilarse un liderazgo en torno a una figura presidenciable como lo es Francisco Javier García, y realmente sabemos que en nuestro país eso es lo que busca y eso es lo que sigue, la figura presidenciable. Esto deja muy mal posicionado y ponen aprieto a otras personalidades que quieran aspirar a la presidencia de la República dentro del PLD, como el caso de Abel Martínez, que sigue recibiendo embestidas tras embestidas con todas estas declaraciones que se están dando y con todos estos acontecimientos que se están dando dentro del PLD. Vemos a un Carlos Amarante Baré tirando fuego por las redes sociales X, donde dice que la palabra vale poco. Eso fue prácticamente lo que él quiso dejar dicho, que la palabra vale poco ante el anuncio de que Danilo Medina continuaría dirigiendo el PLD. Lo que más bien es cierto es que la situación dentro del PLD ha tornado un giro muy interesante. Realmente para mí son estrategias políticas las que se están desarrollando, y hay que ver lo que se va a ver en el Congreso que está a celebrarse en octubre. Mira, esas declaraciones de Francisco Javier García, que a mí me llama mucho la atención, él me cautiva cuando yo lo veo a él en algún programa radial o televisivo, porque el tipo se las trae. Francisco Javier García, el tipo no, como él aborda, como él desenvuelve ciertos temas al extremo de llevar al más experto. ¿Cómo le brillan los ojitos? No me haga decirte una mala Por palabra. favor. Dísela. No, le ponen un pito. Pues bien, la forma en cómo él aborda los temas, y tú puedes planteárselo tú a él, y él lo desenmaraña, como decimos en los campos, de una manera que te lleva al extremo de la confusión a ti mismo. Es porque el tipo realmente sabe manejar muchos temas y sabe envolver a la gente, y como estratega ha demostrado ser eficiente. Incluso entre él y Danilo, yo
bajo reserva me atrevería a decir que él es más estratega que el propio Danilo, porque Danilo fue estratega con el poder en sus manos, y con el poder en sus manos cualquier gente, el camino se le allana mucho más fácil. Es desde la oposición que usted tiene que demostrar realmente de qué material es que usted está hecho. Pero las declaraciones de Francisco Javier García se enmarcan dentro de otras declaraciones que él también ha dado después que pasaron las elecciones presidenciales del 19 de mayo, que yo considero irrespetuosas, desconsideradas y extemporáneas. Ese pronunciamiento de él apenas 2 meses después de haber transcurrido unas elecciones presidenciales a las cuales él les dio la espalda a su partido porque les renunció como coordinador de campaña. ¿Al partido o al candidato? Al partido y al candidato, porque no fue Abel que perdió el PLD. El partido. Representado, perdió el PLD representado en la boleta con Abel Martínez, pero pudo haber quedado mejor parado ante la opinión pública quizás con una estrategia y con la experiencia acumulada que tiene Francisco Javier García. Entonces, no hace un mes él se refirió al proceso por el que pasó Abel Martínez con palabras desconsideradas. Ya hoy viene entonces y lanza prácticamente desde ya su proyecto presidencial con miras a las elecciones del 2028. Eso lo que está prácticamente dejando querer entrever es de que él no quiso apoyar a Abel Martínez porque no le importaba, no le convenía para sus intereses que Abel Martínez se proyectara más allá del 19 de mayo, porque eso le perjudicaba a él en lo personal. Y por eso incluso, fíjense que el PRM no ha todavía ascendido a su segundo periodo y ya él está anunciando su proyecto presidencial. Eso, yo particularmente lo veo como una desconsideración, tanto a Abel como a mucha gente del PLD que entendieron en su momento, en la campaña electoral recién pasada, que Francisco Javier García debió asumir un rol más protagónico que no lo hizo. Eso pasa porque tú solo estás viendo la carátula. Usted va a hablar sobre el tema. Al respecto de... Alimente, Geraldo, alimente. No, y vamos a hablar del mensaje que le envía también el PRM, porque el mensaje no es solamente a lo interno del PLD. Miren, Francisco Javier García, que es mi amigo, no es un loco, no es un loco, y eso todo el mundo lo sabe. Y sabe que en la política hay tiempo, lo que se llama timing, ¿verdad? El timing. Sí. Él sabe en qué momento hay que hacer cada cosa. A mí me pareció muy extraño el anuncio de esa candidatura presidencial, incluso antes del presidente tomar posesión. Claro. Pero como yo conozco los hierros de mi camión, me puse a analizar y llegué a la siguiente conclusión. En la pre-campaña, Francisco Javier en el comité político siempre mantuvo una posición de alianza total, no alianza parcial con la fuerza del pueblo. Alianza total. Incluso él planteó la fórmula Leonel presidente y Abel vice. Eso fue antes de eso, fue el promotor tras bambalina de que Abel tenía que renunciar. Ustedes recuerdan que antes de octubre, de que lo confirmaran, había una campaña para que renunciara. Bueno, Francisco Javier siempre quiso una alianza total con la fuerza del pueblo. Incluso en programas parecidos a este, Francisco Javier ha elogiado a Omar y ha dicho que fue su asesor honorífico y lo ha ponderado. En la Segunda Guerra Mundial, y antes de eso, el general Aníbal, el cartaginés, utilizaba una estrategia, se llamaba estrategia de pinza, para rodear al enemigo. Luego lo usó el general Rommel en la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, sí. Para vencer a los aliados y a los rusos. Yo creo que Leonel Fernández y Francisco Javier están utilizando una estrategia de pinza en miras al 2028. Yo creo que Francisco Javier lo que ha lanzado no es una candidatura presidencial, porque él sabe que eso no tiene sentido, faltando más de 4 años. Eso no tiene sentido. Lo que yo creo que Francisco Javier ha lanzado es una campaña para lograr el control del PLD desde afuera, no desde adentro, porque desde adentro está más difícil. Desde afuera,
¿verdad? Aglutinando líderes de los 3 niveles de ese partido, bajo, medio y alto, en una campaña presidencial a destiempo, pero que es lo que motiva a los PLDistas. Los PLDistas no están en Congreso. Dicen, no, los PLDistas quieren volver al poder. Y Francisco Javier lo sabe. Y los PLDistas reconocen en él un líder y entienden que él lo puede llevar al poder. Tú me estás dando Entonces, la razón ahí. Francisco puede movilizar ese partido y dentro del proceso de una candidatura presidencial, entre comillas, lograr el control del PLD para en un momento determinado hacer las alianzas que no se pudieron hacer en el proceso pasado. Porque Leonel y Francisco Javier tienen una afinidad más que la de Danilo Hipólito, por ejemplo. Pero Entonces, Gerardo, y Danilo no significaría una piedra de tropiezo. Lo que pasa es lo siguiente. Mira que Danilo dijo, yo no quiero la presidencia de este partido tiene que renovarse. Pero ahora Danilo dice, no, a mí me pidieron que me quede y coincide con el anuncio de Francisco Javier. Viene una gran batalla ahí adentro. Entonces, el general de generales, que es Danilo Medina, dice, este no es Abel Martínez, este no es el Penco, este no es Domínguez Brito, este no es Amarante Baré. Yo no puedo soltar ahora el mando de mi ejército porque me lo van a quitar. Francisco Javier quiere el PLD y para eso está utilizando una campaña presidencial que es una estrategia muy válida. Y por eso comencé diciendo que él no es ningún loco. No. Que él sabe que una campaña, yo lo dije incluso aquí, antes del presidente juramentarse para un periodo que no se ha estrenado, este hombre que ha dirigido tanta campaña y que sabe tanto, sale, no, y sale, y yo te diga, por eso yo te mencionaba que Francisco Javier García, tanto Francisco Javier García y el mismo Danilo de Medina son de los dos más grandes estrategas que tienen este país. Entonces, o sea, eso no es fortuito que él hiciera. Eso no es ningún loco. Mira, Francisco conoce todos los dirigentes. Todos, en el último rincón del país. Tú le pones ahora, hola Francisco, y te dice, ¿cómo estás Geraldo? ¿Cuánto tiempo? Inagua. Inmediatamente. Y te pregunta por por lo otro. Francisco tiene puerta abierta en todos los medios de comunicación. A Francisco se le da bien la palabra. Es un orador. Francisco es un político consumado. O sea, y vuelvo y repito. Y no Francisco, se saca, disculpa, yo he visto muchas intervenciones de él y no se saca de su casilla. No, muy fácil, no, por porque no es un decir que no he veterano. podido ver que lo saquen de su casilla. Porque es que es un veterano. Tipo sosegado. Entonces, Francisco sabe que él tiene ahora que librar una batalla dentro del PLD. Porque él sabe que si él no tiene, el partido no tiene candidatura. Y por eso él comienza ahora. La candidatura para Francisco Javier, se lo digo yo, es un asunto secundario ahora mismo. Pero de todas formas, Gerardo. Francisco quiere el PLD para en su momento hacer una fusión. Alianza pertinente, porque es un tipo, y analicen la psicología de Francisco Javier ya para concluir. Francisco Javier es una persona que siempre ha estado detrás. Es la persona de la estrategia, de cosas, pero el líder es otro, es Danilo, es Leonel. O sea que él tiene la capacidad de desprenderse de cosas. De nadar yo le y guardar decía, la ropa. ¿Cómo que se dice? De nadar y guardar la ropa. Yo le decía al ex gobernador Edwin González ahorita que analizábamos el tema. Un saludo para Nuestro Edwin, hermano Edwin González. que nos ve siempre. Sí. Edwin hay que Le traerlo decía, aquí. sí, hay que traerlo. Yo le decía, aunque sea engañado. Porque Edwin, tú sabes que Francisco Javier es el tipo que consigue la pizza. Tú dices, quiero una pizza de 8 pedazos. Tú dices, y Francisco te dice, ok, yo te la consigo, pero de esos 5, de esos 8 pedazos, 5 son tuyos, 3 son míos. Ok, pues está bien. Entonces, Francisco te busca tu pizza de 8 pedazos, te la da, tú quedas bien. Sus 3 pedazos y te dice, oye, cómete tus 5 pedazos, pero de estos 3 no me pida, no me tiene que dar 6 ni 7. No, yo no quiero, yo quiero estos 3 son míos. O sea, ese tipo está en la capacidad de desarrollar una estrategia los próximos 3-4 años y en un momento determinado dar un paso atrás. Pero, Gerardo, dar un paso atrás. Lo mismo que tú has dicho, disculpa, Aaron, tú lo has dicho de forma más elocuente que yo. El hecho de él hacer este pronunciamiento ahora es un irrespeto, el término que se me ocurre a mí, es una afronta, es buscar ya crear una controversia a lo interno
apenas 2 meses de finalizada Sí, una elección. pero al PLD le conviene. Le conviene, claro. Y te voy a decir algo, Al Gerardo. PLD como partido le conviene porque le genera incluso la atención Al de los PLD medios y le todo el conviene mundo. porque Y es dinamiza el Francisco partido. Javier. Porque Francisco Javier. Porque es de general a general ahora. Es lo que te estoy diciendo. Fíjate que se manifestaron escaramuzas recientemente en el PLD, que José Dantego, Johnny Pujol, que yo que. Y yo le dije a ustedes aquí en esta mesa, esos no son los que van a bajar a Danilo de ahí. Ahora no. ¿Por qué Danilo pone reversa y dice, no, yo no me voy? Porque él sabe que tiene ante él, desafiándolo, un general 5 estrellas, igual que él. Entonces ahora es de igual a igual. Por eso yo no lo considero un irrespeto, sino que una táctica muy agresiva y muy arriesgada de Francisco Javier. Pero te voy a decir. Pero Eso viene a desencadenar, a poner en evidencia, porque si tú comienzas a amarrar todos los hechos desde que pasaron las elecciones, que cuando pierde el candidato Abel Martínez, a los 2 días tú tienes a un Francisco Javier García en los medios. de una vez, claro. En los medios, o sea, tú te estás viendo que el tipo ha venido desarrollando una estrategia, una serie de acciones que están poniendo en evidencia un plan de ataque que no es fortuito. Porque tú decías, caramba, ¿y qué busca Francisco Javier García atacando a Abel Martínez 2 días después de haber pasado las Sí, pero elecciones? fíjate que si se hubiese dado la alianza total, el que tú ibas a ver dirigiendo esa campaña, Era Francisco Javier García. es que mira. Leonel Fernández y Francisco Javier saben que es más conveniente políticamente de cara al 2028, porque esos dos partidos no van a ganar una elección por su propio método si no hay alianza, porque es que comparten el mismo nicho electoral. Ese electorado está dividido. La familia PLDista está disgregada en grupitos, gente que se sentaron, gente que está en otro, están todos por allá. Ellos dos saben que es más que Francisco hace más en el PLD que en la Fuerza del Pueblo. Francisco conviene más para los fines de la oposición, estando en el PLD y tirando ese pleito ahí, ¿verdad? Para desplazar a Danilo, que es el verdadero obstáculo de un reencuentro de la familia PLDista, que yéndose a la Fuerza del Pueblo a sentarse en una mesa. ¿Te parecería la estrategia que jugó Guido Gómez Mazara o con Miguel Vargas? Sí, pero más fina. Más fina. Yo creo, Gerardo, que eso es muy arriesgado. Guido, dentro del PRM, dentro del PRD viejo, no tenía el bagaje práctico con resultados que tiene Francisco Javier dentro del PLD. Guido nunca dirigió una campaña. Sí, pero que eran idiosincrasias diferentes de un partido con ADN diferente. Entonces, Charlie Mariotti había puesto también el supuesto ¿cómo se dice? A disposición del partido. Sí, pero que Charlie Mariotti para mí no significa... Charlie Mariotti es un bufón. Un bufón, realmente. Sí, o sea, Charlie Mariotti para mí no es una figura. Pero la pregunta, a donde yo voy con tocar el tema de Charlie Mariotti... Ahora, ese planteamiento es muy arriesgado. Él tiene un puesto importante, Aaron. Es un bufón, pero tiene un puesto importante. Él tiene un puesto importante cuando tú tienes una reestructuración. Hay que colocar a alguien allí. Claro, porque el tipo era senador, el tipo viene de tener... en el gobierno, porque es lo que te digo. Pero a mí me gusta lo que está pasando porque... Ahora, yo soy contrario, aunque yo entiendo que es una estrategia de Francisco Javier García. No, definitivamente una estrategia. Va por esa línea. Ahora, yo lo que pongo en duda, que el aliado sea Leonel Fernández. Bueno, pues póngalo en duda. Porque esto está por verse. Yo entiendo de que coincide realmente con lo que tú dices, aunque tú planteas que pudo haber sido una respuesta mediática a ese anuncio o viceversa, pero lo que sí que en tiempo y espacio coincide con que Danilo Medina va a seguir dirigiendo el PLD. Es que viene una batalla. Lamentablemente para el PLD. Y a mí me gusta eso porque dinamiza el PLD que necesitaba de un líder de la categoría de Francisco Javier que enfrente a Danilo. Lo necesitaba. Pero Carlos Amarante Barrett está enfrentando a Danilo. Sí, pero que no es lo mismo. Carlos Amarante Barrett al mismo tiempo, un tipo como Francisco Javier en la calle, que solamente su boca es una artillería pesada y una bomba atómica, hace que el PRM se organice y que se mueva con mucha cautela en el tema de las candidaturas y de las aspiraciones a destiempo. Porque ellos pueden terminar como los caníbales. Cuando no hay adversario externo con posibilidades, entonces vamos a pelear adentro. Eso es dialéctico. Eso fue lo que le pasó a Leonel y a Danilo, que derrotaron a todo el mundo
Y cuando no había más nadie con quien pelear, bueno, Tienen que enfrentarse. tienen que enfrentarse. Eso, Obviamente. Sí, eso es obvio. Ahora, si tú tienes un Francisco Javier que comienza a marcar en encuestas, aunque sea prematuro y que vaya a los medios toda la semana, entonces ahí hay una preocupación latente. No tenemos un tipo ahí que toda la semana está dándonos funda, está organizando, está creciendo, está Y acucioso, visitando. acucioso. Está visitando todos los PLDistas, los ex PLDistas. Entonces, el PRM va a tener que ponerse la pila en labor de gobierno y en labor de partido y en labor de asegurar adeptos que los atrajo en la coyuntura electoral, pero que no son PRMistas, y es un voto que está ahí. Es un voto que está ahí, tipo, ¿cómo que le llama? Esta cosa que se mueve así, péndulo. Un voto pendulante. Entonces, pienso que la irrupción de Francisco Javier en el escenario electoral es positiva, de todas las formas que se vea. Entonces, yo lo felicito al amigo Gerardo, ¿y Francisco. cómo tú ves, dado toda esta serie de acontecimientos, cómo tú ves el futuro de Abel Martínez dentro del PLD? Bueno, el problema es que al haber sacar ese 10% y al haberse ido medio PLD diciendo en las cartas de renuncia que se iban por Abel, pues fíjate, toda la carta de renuncia dice que se iba por Abel, por el maltrato, por el qué sé yo qué. Pienso que Abel dentro del PLD, por lo menos para aspiraciones presidenciales, no tiene futuro. Abel puede quedarse en el PLD, ser un miembro del comité político, quizás pudiera aspirar a la senaduría de Santiago, una cosa así, en un eventual gobierno pudiera ser un ministro, pero yo no creo que para candidaturas presidenciales ya Abel, porque es que ese 10%, señores, Gonzalo Castillo sacó sobre un 30%. Sí, pero tú no puedes hacer esa comparación porque cuando Gonzalo aspiró, Gonzalo estaba en su gobierno. Sí, pero eso no Y es nada, tenía porque el cuando Luis respaldo Abinader total aspiró, de Danilo Medina. cuando Luis Abinader aspiró en el 16, estaba en la oposición. Sí, pero estamos hablando de Y sacó escenarios sobre un totalmente 30%. diferentes porque la campaña nacional que había en contra del PLD en ese momento fue lo que catapultó a Abinader para que pudiera ganarle al PLD. No, Bella, la campaña nacional contra el PLD fue en el 2020. Antes del 2020, Luis Abinader había aspirado en el 16. Sí, no escuché ¿verdad? el año. Entonces, ese 10%, señores, miren, hay candidatos a congresuales que sacaron más votos que Abel Martínez. Sí. Y alcaldes Entonces, también. Abel, como lo advertimos tantas veces, Abel quemó su capital político. Lo de Abel fue debut y despedida. Abel quemó su capital político, pero chicharrao, con fósforo blanco lo quemó, que de eso no queda nada. Lamentablemente, esa es la verdad. Y fue una gran decepción, porque era un tipo que, coño, pero ¿qué pasó con Abel Martínez, por el amor de Dios? Ese es uno de los grandes misterios de la política dominicana. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó de tener una potencialidad de ser extraordinaria a hacer el ridículo en unas elecciones? El hazme reír en las pasadas Pero elecciones por Dios. presidenciales. Ese hombre no arrancó. No, Richard, ¿qué arrancó. tú piensas? Tampoco le ayudó ¿Cuál el tú piensas partido. que sería en lo adelante el futuro de Abel Martínez dentro del PLD? No es que yo lo he dicho en otras ocasiones, Abel Martínez tiene que, lamentablemente para él, hacer tienda aparte, formar tienda aparte. Porque desde las altas instancias del PLD se sigue demostrando que la figura de él no reviste ningún tipo de importancia ni de respeto. Este propio anuncio de Francisco Javier García, a 2 meses de Abel haber perdido unas elecciones, que no buscó el más mínimo acercamiento de su último candidato a la presidencia, quizás hasta para limar aspereza, para ir creando un círculo de poder en torno a su figura, es porque no le merece el más mínimo respeto ni importancia. Ni a Francisco Javier, ni a ningún otro actor, ni al propio Danilo Medina, que tampoco ha buscado acercamientos con fines de levantarle aunque sea la autoestima. Porque Abel tiene que estar desmoralizado ahora mismo. Abel está que ni escribe, ni aparece, ni tira un pronunciamiento, ni se refiere a acontecimientos nacionales ni internacionales. Sigue de vacaciones. El tipo está completamente desaparecido. Y creo que en el PLD él no tiene espacio. Y no es porque lo diga yo, es porque se lo han demostrado desde hace 3 años atrás. Ahora en octubre van a ser 3 años que él fue electo como su candidato presidencial mediante un procedimiento ahí que ellos hábilmente utilizaron
Van a ser 3 años. En esos 3 años, él no ha concitado el más mínimo interés, no ha trazado la más mínima línea que lo catapulte, que lo proyecte, que resalte su figura a lo interno. Entonces, a él no le queda más remedio que tomarse un sabático y ver quizás si reaparece con nuevos bríos, porque por lo pronto no le vislumbro a él ningún futuro positivo dentro del PLD. Yo coincido partido? contigo totalmente. ¿En qué partido entiendes tú entonces que él debería militar? ¿En el PRM No, yo te digo un o sabático, en la que se fuerza del retire, pueblo? que se retire como se han retirado otros. Yo coincido con ustedes, compañeros. Realmente, Abel Martínez fue un candidato que no prendió. Señores, Tuvo su tiempo útil y creo que debería cogerse un tiempo de reflexión tranquilito. ahora yo quiero que el paladín del PRMismo, el ingeniero Hernández, me explique aquí a mí, así como se lo explicaban al Chavo con limones, No hay una corona por ahí ¿por para qué, ponérsela. por qué la ceremonia de toma de posesión del presidente y la vicepresidenta va a ser en el Teatro Nacional y no en la Asamblea? Como establece el protocolo. ¿Y cómo tú ves eso? Mira, ¿Es una copia a otros gobiernos latinoamericanos? ¿O es bueno, una manera no de es la- querer no es- innovar y hacer no es algo no diferente? es la primera vez que se da. En nuestro país no es la primera vez. No es la primera vez que se da. O sea, vemos históricamente que Juan Bosch lo- Por eso repito que si entiendes que es una copia. Sí, pero Juan Bosch lo hizo ¿en qué contexto? Sí, hay que hablar del contexto. Porque es que la Constitución dice que la Asamblea Nacional se reunirá siempre, excepto en caso de catástrofes naturales o de estado bélico, de situaciones así, Causa de fuerza mayor. en la Asamblea Nacional. Yo en el Congreso, miren, yo voy a hablar como arquitecto. El poder tiene su semiótica, su simbología, su lenguaje. Los edificios que se diseñan Ujú. para el poder, para cualquier tipo de poder, son Ujú. diferentes a los demás. Por ejemplo, usted ve una catedral, emana poder, ¿verdad? Ujú. Claro. Inspira poder, poder religioso. Usted ve un palacio de justicia, le inspira. Una fortaleza, un cuartel policial, un palacio nacional en todas partes del mundo. Y vamos a mencionar la Casa Rosada, la Casa Blanca, el Palacio Nacional de aquí, que es una joya de la arquitectura, diseñado por el arquitecto Guido de Alessandro, italiano, amigo de Ramfis, y construido por el ingeniero Humberto Ruiz Castillo, en la época de Trujillo. Entonces, es contraproducente, aunque los argumentos del gobierno pudiesen tener alguna lógica, que tiene un exceso de invitados, no deja de ser chocante que una ceremonia que es esencialmente de poder y algo, quizás el escenario más poderoso dentro del poder, valga la redundancia, y donde se hace el acto más simbólico del poder político, que es la ascensión y el posicionamiento y la toma de posesión de un presidente que es el primero entre sus iguales. Y donde convergen, Geraldo, los tres Los poderes. tres poderes, del- claro. Correcto. Entonces, coño, yo pienso que es un ruido innecesario y además absurdo. A mí no me gusta realmente. Porque no me gusta. Él, Es que le quita solemnidad al evento. como ya lo dije antes, imagínense que trasladen el cuartel de la policía para el Hotel Sinaí. Por poner un ejemplo local. Óyeme, ahí mismo todos los códigos visuales, semióticos, simbólicos, se derrumban en la psiquis de la colectividad. El edificio de la Suprema Corte de Justicia, que está ubicado en el Centro de los Héroes, Ujú. ese edificio fue muy criticado cuando se construyó. Yo era estudiante aún. Porque tiene una placa abajo que dice Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República. Si usted le quita esa placa y le pone ahí Banco de las Américas, Es lo mismo. el edificio se presta perfectamente. Perfectamente. Si usted le quita eso de ahí y le pone Hotel Quinto Centenario, su arquitectura es líquida, o sea, se presta para cualquier cosa. Entonces yo, y dije como cuando comencé que estoy hablando como arquitecto, Arquitecto. yo pienso que los espacios diseñados
concebidos para el poder y que además de eso, de la intención del arquitecto, tienen categoría constitucional. O sea, que no solo está avalado por la mente del arquitecto y por el poder político que lo encargó, porque recuerden que estos edificios vienen por una orden política, por un interés político de institucionalizar. Esa es la parte visible, física, que usted le pone la mano del poder, del Estado, del orden. Eso es lo que esos edificios expresan, porque es la intención de quien lo promueve, de quien lo fomenta y de quien lo construye. Mostrar una visión de un Estado. Entonces, cuando tú me sacas la actividad más importante de un Estado democrático, de ahí, y me lo mueve para donde canta Miriam Hernández, Ricardo Montaner, Víctor Ichire, donde hacen los Víctor premios Ichire. soberanos, Ay, donde hay una vaina de bebé romo, donde las mujeres van Víctor Ichire. ¿Tú no te acuerdas de Víctor Pero Ichire? eso fue hace ¿Quiénes 2 son años de Cuca, esos? pero eso... Bueno, pero ¿qué tú quieres me acordé de ellos? Gerardo, mira, Óyeme, pero no ha acabado, no ha acabado. Dale, que te tengo tu Entonces, respuesta. pienso que ahí hay un problema de desviación que la población en general no lo va a asimilar. El pueblo, dentro de su sabiduría, lo dice, es que como el gobierno es un teatro, Ay, porque el pueblo le busca todas sus cosas. Yo pienso que eso es totalmente innecesario. Yo no lo hubiese hecho y quien asesoró al presidente en eso está mal. Los códigos visuales, simbólicos, arquitectónicos, hay que respetarlo. No, y fortalecerlo, disculpa, Gerardo. Y fortalecerlo, claro. Porque eso es parte de la consagración y de la imagen del Me poder. identifico 100%, antes de cederte, Aaron, la palabra, con todo lo que tú has dicho, con todo absolutamente. Se ha querido incluso buscar paralelismo con situaciones parecidas que se han dado en otros países, que en El Salvador, que en Panamá, que lo movieron a diferentes escenarios. Pero me identifico plenamente con tu comentario. Entiendo que es un ruido innecesario, no tiene razón de ser, no ha sucedido nada en el país que justifique esta decisión prácticamente de último minuto, a menos de un mes ya de la toma de posesión, sin socializarlo, sin ningún tipo de discusión. Una decisión particular, medalaganaria, si se quiere ver así. Entonces, realmente espero que nuestro presidente Luis Abinader y su cuerpo de asesores reconsideren esta decisión, porque tal y como te decía en tu última parte, los cuerpos simbólicos como estos, los monumentos simbólicos como estos, cada oportunidad que se presente, lo que se hace es de buscar la forma de engrandecerlos, de fortalecerlos, de mostrarlos ante el mundo, aprovechando justamente esa coyuntura, de mostrarlos ante el mundo como más imponentes. Entonces, desvirtuar incluso lo que es una tradición, un mandato constitucional, un momento esperado incluso por muchos dominicanos y trasladarlo a un escenario más chabacano, más, entiendo que ahí los que asesoraron a nuestro presidente, porque tampoco quiero creer que fue una decisión unipersonal de él, se comieron los mocos, como decimos popularmente. Tú sabes que dependiendo del equipo que trabaje la imagen y todo lo que tiene que ver con la política de un Estado, tienen una imagen que quieren transmitir sobre el mandatario, sobre el gobierno. Y entiendo en este sentido de que quizás no es la más correcta y se interpreta lo mismo que decía Gerardo. Se ha vendido como un teatro, como quizás un chiste, el hecho de que se realice en este lugar, porque es que el evento pierde solemnidad, pierde las características protocolares que se han establecido justamente para darle la importancia y la relevancia que esto conlleva. Y que antes de la juramentación hay una serie de actividades. Hay un protocolo total, una lanza de cómo de debe de si llegar el presidente. Hay una actividad bonita, señores, que solamente eso, se ve cada 4 años. Pero realmente... Eso es tan así que los diputados no pueden sesionar en el área que a nivel de espacio y arquitectura le corresponde a los senadores, ni viceversa. Claro. El Procurador General de la República no puede despachar al despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, esos espacios están cargados de simbolismo y de constitucionalidad. Es una locura. Es una locura. Realmente, a nivel arquitectónico, a nivel... Ahí viene justificado. No, estoy justificando. Ay. Y a nivel de imagen, tú tienes la razón. Te estoy dando la razón. Lo que te puedo decir que lo que el gobierno argumenta es, y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que la cantidad de personas que han confirmado y que quieren venir para la toma de posesión del presidente es exorbitante.
Se dice que los espacios no están acorde ni tienen la capacidad de recibir la cantidad de visitantes, principalmente extranjeros que vienen a la toma de posesión. O sea, entre ellos tenemos varios presidentes, varios vicepresidentes, varios ministros de relaciones. O sea, viene una serie y entiendo de que esa ha sido la razón que ha motivado al equipo de protocolo a plantearse eso. Ya fue aprobado por las dos cámaras, tanto la Cámara de... Sí, porque hay un reglamento. Porque la ley la ley dice, no solamente en casos de catástrofe, dice en casos excepcionales. Y dentro de la cápita excepcional entran una serie de acápites, dentro de los cuales le permite al presidente entrante hacer la solicitud a las cámaras de hacer el cambio. O sea, hay un reglamento que puede regular este tipo de asuntos. Y fue, déjame precisar. De hacerse. Pero déjame decirlo. O sea, yo vuelvo con la forma, no con el fondo. Porque vuelvo y te digo, le doy la razón a Gerardo en lo que él dice a través de la imagen. Ahora te estoy dando las razones que ha motivado a que esta decisión se hace. Y, como dice, fue aprobado en el 2009 este reglamento. Fue aprobado en el 2009 porque, aunque se hizo en la toma de posesión de Juan Bosch, no, más bien es cierto que ya en el 2008, por ahí, en la toma de posesión de 2008, se intentó hacer lo mismo por razones similares. Y en aquel entonces el reglamento del Congreso no lo permitía. Por eso, siendo Reinaldo Pared Pérez... Claro, sea cuando sea que se pueda hacer. Pero déjame decirte, pero siendo Reinaldo Pared Pérez... Es que es una cosa de ustedes, los PRMistas, que siempre se remontan a que del 2008, del 2012, sea cuando sea. Gerardo, que estamos hablando aquí de Gerardo, leyes, pero pero espérate, pero no me puedes... Escúchame, no me puedes decirme, tú no me puedes decir que está mal si la Constitución, si se permite y si los reglamentos lo permiten. O sea, tú puedes decir que tú no lo ves bien, pero no puedes decir está que por mal, caso excepcional. Está Yo mal, entiendo es la razón que está planteando. Y es un error estratégico, pero hasta semióticamente, mi hermano, por el amor de Dios. Ahora imagínate sí, una toma de posesión de un presidente en un establecimiento que dice Teatro Nacional. Esa vaina, pero a tu mensaje de esa vaina. Pero tú tienes la razón. ¿Pero qué están pensando? Pero tú tienes la razón, pero no es... No, él tiene la razón en lo que él está planteando. Yo no se la estoy quitando. Ahora. Es que Aaron viene con unos argumentos. No, que está hablando con niños de 15. Gerardo. Ahora, pero no se lo prohíbe la ley. Porque si la ley se lo prohíbe, tú me dices a mí está prohibido, pero la ley no se lo prohíbe. Tú tienes que hacer un procedimiento. Pero se hizo el procedimiento. Tú tienes que hacer un procedimiento. Se hizo y se aprobó. Disculpa, Gerardo. El aporte de Aaron es válido porque ciertamente se hizo y se aprobó. No me puedes decir a mí que está mal si no se aprobó. Disculpa, Aaron. Ciertamente, Gerardo, hay un reglamento que regula este tipo de solicitudes, ¿verdad? Y hoy, incluso... Pero que yo hice históricamente un recuento porque en el 2008 se intentó hacer lo mismo y fue Reinaldo Pared Pérez en el PLD que hizo ese reglamento. Pero que no importa cuándo sea. Ahí va, que fue Reinaldo Pared en el PLD. Sáquense esa vaina de la cabeza. Esto es el contexto histórico porque se hizo una solicitud. Gerardo. ¿Qué es lo que uno va a hacer con ustedes? Lo que trata es de pero oye, el por qué. ¿Por qué? Es que el por qué estoy diciendo. Él hizo una pregunta que por qué y yo le estoy dando una respuesta que por qué y de dónde se remonta eso. O sea que constitucionalmente no es que se había hecho. No es incorrecto. Es que no es incorrecto porque el reglamento de la Asamblea General lo aprobó en el 2009. Aquí nadie ha dicho que es incorrecto, nadie ha dicho que es incorrecto. Lo que hemos dicho es que está mal y la Constitución es expresa. Ahora, tú tienes que hacer un procedimiento. ¿Por qué tienes que hacer un procedimiento? Porque tienes porque que... no es lo común. Exactamente, pero eso coincidimos, Gerardo. Porque la situación prevista es que sea en esa edificación. Correcto, pero que nadie te está quitando la verdad. Hay que hacer esa vaina para allá. Pero nadie te está quitando la verdad. Allá ustedes, cuando el presidente y la vicepresidenta salgan en la foto, que la vaina diga Teatro Nacional arriba, no se quejen. Cuando el día después salga un semillero de meme ahí, poniéndole la canción de la Lupe, teatro, lo tuyo es puro teatro, no se quejen. Pero si ese está bien. Cuando le comiencen a decir, pero el presidente... Yo digo, vuelvo y lo digo. Gerardo, a nivel de lo que él está planteando, en la solemnidad, él tiene toda la razón. Y no creo, Aaron. O sea, él tiene toda la razón, pero los argumentos, no estoy planteando los argumentos que se están dando. No creo que el espíritu de ese reglamento y en el espíritu de quienes instrumentaron ese reglamento haya primado
por encima de catástrofes y por encima de situaciones Excepcionales. de fuerza mayor. Excepcionales. Excepcionales Un asunto de que una en vez de yo invitar 5, invité 10. ¿Tú me entiendes? Ahí yo, Aaron, entiendo que se sienta un mal precedente realmente, porque romper con la solemnidad que conlleva la juramentación, la toma de posesión, las actividades previas a subir las escalinatas del presidente de la República, un acto muy bonito y que muchos dominicanos, repito, muchas familias esperan esos 4 años esperando ver. Hay que ver cómo se va a dividir. Si se va a hacer una actividad y después se van a trasladar allá o si desde un inicio, no sé realmente. Eso lo podían Ahora, hacer yo creo también. que- Eso creo que hay tampoco que ver, estamos hay que ver el protocolo. Ujú. Y yo quiero aclarar a los amigos televidentes que yo comencé mi comentario diciendo que estaba de acuerdo lo que Gerardo decía Claro. con la solemnidad. Él le preguntaba el por qué, yo le di las razones que se plantean, hablé del reglamento, lo que establece el reglamento, que el reglamento establece que es posible hacer el traslado, que no es como se ha querido decir que es inconstitucional cuando el reglamento sí lo permite. ¿Por qué? ¿Por qué lo permite? Porque ya por los años de 2008 se intentó hacer y en la Cámara, en la Asamblea Nacional, cuando Reinaldo Pared era presidente, fue que se aprobó este reglamento y así lo establece. Aaron, no esperamos de ti que estés de acuerdo. Pero Yo no estoy No, diciendo no, que no él- estoy de acuerdo, Gerardo. No él dijo quiera que sí, tergiversar. él dijo Yo no que estoy quiera tergiversar. Yo no estoy Él dijo que tergiversando Lo que nada. pasa es que tú quieres hacer un Lo que pasa planteamiento. es que De hecho, cuando tú quieres decir, Tú- yo no puedo obviar los reglamentos que rigen Tú una eres institución. mejor arreglista que Manuel Jiménez. Oíste, tú quieres que yo diga las cosas Tú eres porque tú mejor como arreglista, arquitecto Manuel dices, Jiménez. yo no te estoy quitando la razón de lo solemne, Tú eres pero el mejor reglamento sí arreglista que Manuel permite que se Jiménez. pueda A cambiar. mí no me Esperemos digas. que en el Permiso. transcurso de la noche se En su- No, no, diga. Gerardo, que diga él cuál es el te dio problema. la razón. Pero es que él quiere venir de Permiso, fundamentalista pero ahora. permiso. Él te dio la razón. En lo que a él no se le da la razón es que en el hecho de que si bien se sabe que vienen figuras importantes, como tú lo dijiste, otros presidentes, otros vicepresidentes, ¿qué imagen vamos a vender de la No, yo lo que te estoy Ah. diciendo, la razón por la que el gobierno dijo, yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con que eso se haga. Yo estoy diciendo lo que se ha dicho y por qué se sometió. Porque hay que ser coherente. No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo estoy diciendo la razón de por qué. Pero dinos, ¿Y qué ¿estás de institución? acuerdo o Yo, no no- estás de yo acuerdo? creo que se debe mantener la ¿Tú solemnidad. estás de acuerdo o no? No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que ¿Estás se de debe. acuerdo o no? No estoy de acuerdo. Ah, pues ya, eso es Pues eso es todo. lo que te estoy diciendo. Ya, Te estoy pues, diciendo. te hiciste un hombre, coño, por fin. Dios mío. Pero que- Señores, después de este gallinero, hemos concluido con este podcast. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Latido Político Podcast, tanto en YouTube. Recuerden suscribirse y activar también la campanita para que ustedes puedan recibir la notificación de nuestros próximos podcasts. Y también en Facebook e Instagram. Señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Muy bien. El siguiente programa es patrocinado por Fundación Carlos Mata, de la mano con los más necesitados.